digamos, del endeudamiento de los estados. Y bueno, ya tengo en la línea telefónica y agradezco muchísimo que nos tome la llamada a Juan Francisco Torres Landa. Él es secretario general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tenerme en tu programa. No, gracias a ti. Bueno, pues simplemente contextualizar un poco este tema, que ya van 3 años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y en donde pues la Organización Civil México Unido contra la Delincuencia pues ha expresado hoy en día su preocupación por la falta de avances en estos rubros, como lo muestra ya la evaluación que realizaron ustedes, donde puntualizan los pendientes que tiene el Poder Ejecutivo, el Legislativo y las entidades federativas. ¿Qué es lo que tienen por cumplir todos estos órdenes de gobierno, Juan Francisco? Pues mira, es un momento emblemático porque en el contexto de este acuerdo que se suscribió hace ya más de 3 años, habían plazos de ejecución, había nombres de responsables, había tareas muy específicas y por definición los plazos todos se agotaban a más tardar en 3 años. Entonces, en esta época deberíamos estar celebrando que efectivamente los compromisos que se asumieron ante la sociedad por parte de todo tipo de autoridades, los 3 poderes y 3 niveles de gobierno, se hubieran cumplido satisfactoriamente. Lamentablemente no estamos en este supuesto, estamos exactamente en el supuesto contrario, donde vemos con cierta frustración, con cierta tristeza, que se tomen tan a la ligera los compromisos. Por el contrario, tenemos muchos, la gran mayoría de los compromisos que están en calidad de reprobatorio, en cuanto a calificación se refiere, y pues bueno, muchos de estos lo que pasa es que inciden en las condiciones de seguridad y justicia que impactan a la población. Por eso es la gravedad de que no se cumplan estos compromisos. No es el compromiso en sí mismo, es que están incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos. Y para eso basta darse una vuelta por muchas partes del país donde la calidad de vida va en un deterioro amargo, donde la incidencia delictiva está creciendo en forma exponencial y donde al final del día la frustración y el abandono es cada vez una mayor constante en determinadas zonas del país, el centro, antes habíamos hablado de que estaba muy focalizado, pero ahora tenemos estados como Tamaulipas, partes de Michoacán, partes de Guerrero, partes de Nuevo León, partes de Chihuahua, que están en una situación realmente crítica. Y cuando hablamos con las personas, los habitantes de estos lugares, lo que piden es una reacción inmediata de las autoridades mismas que brilla por su ausencia. También te pregunto, Juan Francisco, en esta evaluación que llevó México Unido contra la Delincuencia, en cuanto a cifras, ¿qué nos puedes decir acerca de pues el secuestro, homicidios, cómo han avanzado en el país? Pues mira, como dices tú, las cifras son importantes porque las mismas no mienten. Y vale la pena decir que estas cifras no son las que corresponden a una base de datos ajena a la autoridad. De hecho, provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, ¿de la propia autoridad? La autoridad, con los propios datos que la autoridad tiene en su acervo, es suficiente para darse cuenta que hay problemas en el cumplimiento del acuerdo y, por lo tanto, en todos los temas de seguridad y justicia. Te puedo dar un par de ellas. Por ejemplo, de 2008 a 2010, la cifra total de delitos del fuero común creció de 1.6 millones a más de 1.7 millones. Es decir, no solamente no hubo una reducción, sino que en este periodo ha crecido en forma muy notoria. Solamente en lo que va del año de 2011, ya tenemos más de 950,000 delitos. Es decir, a ese paso, este año volveremos a tener un récord histórico en cuanto a delitos del fuero común se refiere. Quiero insistir en algo, esta es la cifra oficial, no contempla la cifra negra, que son los delitos que no pasan por un registro, por una averiguación previa o algo que se le parezca. Entonces, eso por un lado. Ahora, si vamos a delitos específicos, que por ejemplo son los que lesionan más importantemente el tejido social, impactan más a la población, podemos ver, por ejemplo, en materia de homicidios dolosos, en 2008 hubo 13,193. Para 2010 ya están en 20,585, es decir, hay un 56% más en espacio de 3 años. Nada más en lo que va de este año, ya hay 13,000, es decir, a ese paso vamos a llegar a 26,000. Nuevamente un incremento histórico en este tema. Secuestros. En cuanto a secuestros denunciados, en 2008 denunciaron 907. En 2010, 1,284, es decir, 42% más. En lo que va de este año ya llevamos 936. Eso va a representar que se va a duplicar en aumento, el aumento en materia de secuestro.
Así es. Y bueno, Juan Francisco, déjame decirte también que de pronto uno se pregunta, ustedes pues nacen como esta agrupación para pues dar seguimiento y estar también siguiendo este tipo de temas y de cifras. ¿Qué pasa entonces? ¿Se hacen exhortos? Los políticos nos dicen que están en la misma tónica de los ciudadanos, que quieren combatir el secuestro, los homicidios, todo lo que tenga que ver con la violencia, la delincuencia y demás, pero en los hechos no se ve. ¿A qué aluden ustedes desde México Unido contra la Delincuencia? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no cambian esas cifras? Pues mira, yo creo que es una combinación de varias cosas. Uh-huh. Te diría, Dios, nos podemos quedar aquí un par de horas para platicarles, sé que no tenemos el lujo del tiempo, pero te voy a decir un par de ellas. Sí. Una de ellas es continuidad. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando el problema del secuestro empieza a ser un tema nacional, porque durante muchos años no lo fue, a finales de los 90, a través del reclamo de organizaciones como la nuestra, nosotros ya tenemos 14 años trabajando en este tema, a base de la presión social, a base de la insistencia de que este era un tema que no se podía dejar de lado, se genera una esfera de inteligencia, se generan unidades de investigación, etcétera, y la incidencia delictiva empezó a bajar. De 2000 a 2004 hubo una reducción efectiva en la tasa de secuestro. Y sin embargo, a partir de esa fecha, se distraen los recursos, se desincorporan, de alguna manera se diluyen las unidades que ya venían trabajando en esta materia y se empiezan a dedicar a otros temas, básicamente combate a delitos en materia de salud. Sí. ¿Qué pasa con la estadística entonces del secuestro? Empieza a repuntar. Y hoy ya rebasó los peores momentos de finales de los 90. Entonces hay una muestra clara que estas políticas muchas veces a lo mejor no son temas de cortar listones o de generar un número que sea inmediatamente rentable para los políticos, ¿no? Pero son temas que a la larga le generan a la ciudadanía la confianza de que alguien está velando por sus intereses. Por el contrario, si se abandonan los esfuerzos, si se dedican a otras cosas, los espacios que deja la autoridad los ocupa la delincuencia. Entonces, ese es un claro momento, digamos, falta de continuidad, falta de profesionalización. Tenemos un vacío enorme en materia de capacitación de nuestras fuerzas policíacas, de las fuerzas de investigación. De Siria, por ejemplo, tenemos un proceso de modificación del sistema penal. Se aprobó la reforma también, ya estamos en el tercer año de la reforma penal, y sin embargo vemos que el letargo, el retraso de la implementación es increíble. Entonces, a lo mejor algunas autoridades piensan, no, pues son 8 años porque sí, efectivamente la reforma previó que su implementación podría durar hasta 8 años. Parece que a los políticos les gusta irse al último plazo posible, ¿no? Sí. Cuando ven que el país está incendiándose y que requiere que esta reforma sea mucho más ágilmente implementada y pues no, la realidad es que no sucede así. También hay un tema de coordinación. La coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales es pues, en muchos casos inexistentes. Si es por colores partidistas, si es por carencias materiales, si es por falta de capacitación, por la razón que sea. Pero ese fenómeno que debía haber una columna vertebral en materia de investigaciones, de procuración, hoy por hoy está en pañales, por decirlo menos. Así es, Juan Francisco. Y es que de pronto uno se hace muchas preguntas porque mucho se dice también de que este esfuerzo tiene que ser también junto con los ciudadanos y de pronto nos damos cuenta que como ciudadanos pues las cuestiones, por ejemplo, el registro de celulares, algunas otras cosas, pues las llevamos a cabo para que se tengan pues estos registros y esa manera más fácil a lo mejor de, en todo caso, cuando que ya se da mucho eso de la extorsión a través de teléfonos celulares, se pueda captar quién es y de pronto nos llaman de los reclusorios, cuando no se deben tener celulares en ellos. Vemos una complicidad también de autoridades y que nos sorprende porque ustedes hacían, por ejemplo, algunas observaciones al gobierno federal, como tomar medidas para mejorar la profesionalización, que es lo que nos platicabas, el control de confianza del personal, pero cuando la autoridad es la que también está corrompida, por ejemplo, en el caso de un penal, ¿no?, donde los directores se ha sabido que, pues, bueno, lo que hemos visto últimamente, ¿no?, cuando pasaron estas mujeres a un penal allá en algún estado de la República, donde hay enfrentamiento de bandas ahí dentro, y esto pues nos lleva a entender de que pues no se entendería si no es por la complicidad de autoridades, ¿no? Y no se tiene, por ejemplo, ese control de las aduanas, para irnos a otro tema, registro, lo que decía de los teléfonos celulares, varias cosas que nos preguntamos, bueno, pues si es de coordinación, es de profesionalización, hacemos nuestra parte los ciudadanos, y ahí pues sigue habiendo muchos vacíos. ¿Sabes por qué es esto? Es por un tema de interés. Hace poco nosotros tuvimos entrevistas con autoridades de Procuración de Justicia y le decíamos, oigan,
tenemos que hacer un plan piloto para evitar que los celulares puedan ser utilizados de reclusorio. Este es un programa que llevamos de hecho pidiéndolo hace más de 3 años. Sí. Hoy por hoy no es posible implementarlo. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Y porque el interés supremo debería ser la seguridad del ciudadano. Y por lo visto, en la jerarquía de decisiones, eso no está siendo el caso. Y de hoy por hoy, como tú bien señalas, sigue habiendo bandas de extorsión que operan desde reclusorios. Es decir, no solamente no los estamos redactando, los estamos capacitando y les estamos pagando para que delincan desde un reclusorio. Exactamente. Bueno, pues así están las cifras. Desafortunadamente, este informe que ustedes hacen no tiene, pues, cifras alentadoras. Sin embargo, pues, seguirán en ese camino y nosotros siguiendo también de cerca como ciudadanos y poniendo nuestro grano de arena, que a todos corresponde. Juan Francisco, te agradezco mucho estos minutos con Radio 13. Gracias a ustedes, y yo enfatizaría lo último que dices, que el aliento debe ser, y el acicate y el ímpetu debe ser para que la ciudadanía cada vez se involucre más en la tarea pública. Ese es el mensaje que nosotros queremos mandar. Los políticos no van a funcionar bien si los ciudadanos no se los exigen. Así es, la organización civil. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Muy buenos días. Buenos días. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia, con este tema de, pues, las cifras que hablan por sí solas. No disminuyen, aumentan al contrario los homicidios, los secuestros, etcétera. 7:56, vamos a hacer un corte en esos momentos. Regresamos. La verdad de las noticias se escucha en el 1290 de AM con Javier Solórzano. Radio 13. La gran diferencia. Todos los días, a cualquier hora. Llámanos 5262